Bien, hoy vamos a hablar de arquitectura y de algunos patrones y para eso vamos a retomar la parte de la API Fetch que teníamos la semana pasada, sí, que a la hora de implementarlo me dio alguna sorpresa y en el momento no me di cuenta de por qué estaba ocurriendo, pero después me vino muy bien para entender dónde estaba el problema. Pero esto estaba en la versión inglesa. Siempre que vayáis a la MDN, lo que os recomiendo es que la veáis en inglés, porque suele estar más actualizada y suele ser también más completa que la versión en español. ¿Vale? Generalmente la documentación, si puedes en inglés, mejor. Casi la versión en español es cuando no entiendes la en inglés, pues entonces, bueno, puede estar bien, ¿no? Y aquí veíamos que en el fetch, que es una API que te devuelve una promesa, estaba encadenando varios den. Y no era lo mismo si ponías la sintaxis de los den encadenados que intentar llamar a la promesa varias veces. Por si acaso que no nos acordamos de eso, vamos a repetirlo aquí. Si hacíamos un fetch a donde tengo el servidor con la API, voy a poner esto un pelín más pequeño. Eso estábamos viendo que nos devolvía una promesa. ¿Vale? En este caso está resuelta ya. Y lo que pasaba, que si nosotros ponemos el den, eso es una función que recibe un callback, que tiene algún dato. Ese dato era un JSON, si no me equivoco, y podíamos hacer un return de lo que fuera, ¿no? Y esto, en realidad, el método den es un método que devuelve algo, y eso fue lo que nos estaba fallando el otro día. Porque si nos fijamos en el den, veis que como le tenía un console log del data, lo ha impreso por ahí, y luego lo ha devuelto, ¿vale? Y si yo en other promise la pinto, me dice que está resuelta, ¿vale? Y en ese data yo podría, imagina que en vez de solamente return data, lo que voy a hacer es, la respuesta creo que tiene ahí no sé dónde está en la respuesta, El el body. cuerpo es el body, ¿no? Que es un stream. Abre el protoF. Espérate que me venga el ejemplo del fetch que... Ah, bueno, es un objeto response que tiene un método JSON, en el caso que sea JSON. Vale. O sea que una de las cosas que yo podría hacer aquí es esto, llamarle response en vez de data, que eso no cambia el comportamiento, pero nos ayuda. Y cojo el response y devuelvo un JSON. Vale, eso lo asigno a other promise. Entonces, other promise, si yo hago then, aquí lo que voy a tener es un JSON ya directamente. Vale, que en la otra promesa, sin embargo, lo que el otro día estaba intentando es llamar a la misma promesa con otro den y estaba esperando de alguna manera que lo que me devolviese fuese un JSON también, cosa que no es así, porque eso no es un JSON. Pero yo me estaba liando, ¿vale? Yo hacía aquí un console log y decía, bueno, si ya una vez tuve si yo ya hice un den, ¿por qué el segundo den no coge lo del primero, no? Ahora fíjate que realmente lo ejecuta
Y no es un JSON, sigue siendo un objeto response, que es lo que tienen en el primer den. Vale, pues ¿qué pasa? Que cuando ya yo llamo al den, el objeto promise realmente no se está modificando. Lo que está haciendo es crearme una promesa nueva y devolvérmela. Por eso cuando el comportamiento que haces con el fetch es que lo pones todo unido, o sea, yo hago por aquí el fetch y luego eh, pongo el den dos veces, yo podría tener aquí un den, donde aquí sí que es un response. Vale, y cuando acabo aquí puedo tener otro den, donde aquí sí que es un JSON. Vale, vamos a partir un poquito para que se vea más claro. El den ahí y aquí. Vale, aquí sí que me pinta un JSON. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primer den devuelve un objeto que no es el mismo, es otro objeto diferente de otra instancia. Entonces, si yo comparo uno con otro, no son el mismo objeto promesa. A mí lo que me falló el otro día es que cuando hice la implementación de promesa, esa pequeñita que hicimos por aquí, el den sí que modificaba el estado. Y de hecho no terminamos de hacer que el den permitiese que se encadenaran promesas. ¿Vale? Con lo cual mi pensamiento estaba bastante condicionado por la implementación de promesa que yo había hecho que no era correcta, ¿vale? Porque el den no estaba correctamente implementado. Eso lo podemos ver, quizá lo tengo en el histórico, el tema de cuando hicimos promesas el otro día. Y vemos la versión que teníamos de la promesa. Creo que no la tengo, pero... ¿eh? Creo que está más abajo, ahí cuando empezaste a poner que P era igual a todo. ¿De Claro. acuerdo? Sí, si no, bueno, la podemos escribir de nuevo que no hay problema. Vale, podemos tener una promesa por aquí. Y eso sabemos que es un objeto que recibía por aquí un callback, que es lo que le pasa a las promesas. Y al final tenía que devolver un objeto que tuviera un método den y que tuviera un método catch. Pero el catch ahora mismo, como no lo vamos a usar de momento, lo dejamos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía la promesa? Antes del return, cogía ese callback y lo invocaba con dos funciones. Una y dos. Sabemos que una era el callback de resuelto y el otro era el callback de rechazado, ¿no? Vale, y eso podría tener aquí un data en ese callback. Vale, de momento me voy a ocupar solo de cuando se resuelva. Entonces, ¿qué hacíamos en el den el otro día? Marcamos, cambiamos el estado de la promesa. Decíamos, cuando se haya cambiado el estado, se haya llamado a resolver, cambiamos eso aquí. En ese momento decimos status igual a resuelto. Y en el den, lo que tenemos que hacer es ese data que nos haya llegado, vamos a ponerlo por aquí como una variable. Nos guardamos lo que llegue de data resuelto y en el den recibimos un callback también y entonces llamamos al callback pasándole el dato
que habíamos resuelto. Eso era más o menos lo que teníamos el otro día. ¿Qué pasa? Que en el den tienes que devolver un objeto. Vale, entonces la versión que creo que llegamos a implementar fue llamar a esto self. No sé si lo hicimos o no. Y aquí retorno self. ¿Vale? Y al final de todo, como usted tiene que devolver un objeto, yo hago esto, ¿vale? Si lo hago así, cuando llame al den, además de que llame al callback y le pase los datos que se han resuelto, luego estoy devolviendo el mismo objeto, con lo cual esto me permitiría encadenar varias veces den, ¿no? Den. Pero esto no es como están implementadas de verdad las promesas. Las promesas lo que hacen es cuando van a devolver esto, devuelven un nuevo objeto. O sea, aquí tendría yo que tener un objeto nuevo, que no sea el mismo que ya tengo, donde tuviese un den. Vale, no, esto realmente no se haría así porque tendrías un objeto, más bien, si quieres lo hacemos un poco más real, ¿vale? Tendríamos aquí una función que fuera los métodos públicos que va a tener la promesa. Y aquí es donde vamos a tener esta parte del den. Bueno, tengo que tener aquí un return. El den. Entonces cuando hagamos el return, devolveríamos el mismo objeto. Y aquí sería... ¿Vale? Entonces eso nos permite que yo pueda encadenar varios den. Porque es un objeto, el den, que tiene acceso a los datos resueltos. La implementación aún así seguiría siendo más compleja porque si los datos resueltos que me llegan son una promesa, realmente las promesas no se comportan exactamente así, te dan el den, pero bueno, más o menos sería el callback que le pasas con los datos que te han llegado. ¿Vale? Y eso te devuelve otro objeto diferente, porque cada vez que yo llamo a esta función, me devuelve un objeto. Vamos a probarlo ahora. A ver si no me falta... Ah, faltó... Este es el den. Este es el return. Y esta es la función. Entonces yo ahora puedo hacer promesa. Le paso un callback que tendría resolve y reject. ¿Vale? Y dentro llamo directamente a resolve. Va a ser una promesa que se resuelve directamente y le paso un string. ¿Vale? Eso me devuelve un objeto. Además de que pinta que se ha resuelto, me devuelve un objeto con un den. Con lo cual yo puedo venir y encadenar aquí el den. Vale, fijaos que lo que hace es que resuelve la promesa y después ejecuta el den, como en el data lo que viene es lo que se ha resuelto, pinta foo, y eso a su vez devuelve un objeto con un den. O sea que yo podría venir y encadenar a su vez otro den. Sí, tendremos eso así. Y encadeno todos los den que haga falta. ¿Vale? El primero me devuelve un objeto, el segundo y así. Entonces por eso está imprimiendo resolve, que es cuando resuelve, foo, que es el primer console log, y luego 2.foo, el siguiente console log. Esto se parece un poquito más al comportamiento de las promesas que están implementadas en el browser, ¿vale? El objeto promesa es lo que está haciendo el fetch. Por eso no era lo mismo que yo el den lo aplicase sobre el mismo objeto.
Si yo me vengo a la promesa que tengo aquí, ¿vale? Y hago el den, el resultado no era el mismo. No, digamos que no se encadenan, ¿vale? Porque cada vez que llamo den me da un objeto diferente. No al objeto este no le afecta. Por eso no... ¿Eh? Una cosa, en las promesas, no esta que has hecho tú, sino las que vienen en el... Sí. Venga, Esta de aquí, ¿no? Las que vienen después de... Las que vienen de por las ahí. que están en el objeto promisor. Sí. En realidad, eso que acabas de hacer de encadenar dos den con console log sería imposible. Sí, mira, vamos a hacer lo mismo con el objeto promesa que hay aquí. ¿Vale? Yo ahora al P le puedo poner un den. Vamos a poner aquí un data. Y si quiero puedo encadenar otro den. Entonces, claro, yo, como lo entendí, es que siempre, o sea, para encadenar den o den, el anterior siempre tiene que hacer un return de algo. Claro, si no hace el return, como pasa aquí, que este de aquí no está haciendo ningún return, fíjate que se pinta indefinido, ¿no? Sí. Si yo cambio eso y lo que hago aquí es lo pinto, pero luego hago un return de data, ahora es diferente. Ahora me pinta el dato, ¿vale? Y en la segunda, que solo es un console log, también pinta el dato. Eso es diferente, la versión que he hecho no estaba haciendo eso, ¿verdad? Vamos a revisarla. Porque implícitamente devolvía el objeto. Entonces, Claro. Ujú. Cuando yo llamo a ese callback, tendría que guardarme el resultado. Se nos complicaría un poquito más porque tendría que ponerlo por aquí como el resolve data. Bueno, aquí sería el resultado, ¿vale? Entonces por aquí tendría un... Bueno, si lo hago tipo MASCRI 6 podría ponerlo aquí. Igual lo hago un momento con el OR aquí. A ver dónde lo tengo en este teclado. Ahora igual se comporta diferente porque le he puesto del callback que se ejecute, cojo el resultado y cuando llamo al siguiente objeto se lo paso por aquí. Y ya como objeto resuelto lo usaría. Es una chapucilla, ¿vale? De momento. De hecho aquí lo que puedo hacer es, si resolve data, se lo pasaríamos por ahí. Y ya no haría falta... Creo que se puede simplificar un poquito. Carlos, ¿Sí? no he entendido esto último. Yo tampoco. Ni yo. Bueno, lo que estoy intentando hacer es que se comporte como que se comporte como la promesa, ¿no? Si yo uso la promesa esta de JavaScript, el de en segundo solo le llega el dato si el primero hizo un return, si no, no. Vale, en el mío no estaba haciendo eso, estaba haciendo el return siempre. Lo que quiero probar es si yo tengo esa promesa,
A ver si esto me lo autocompleta. Fijaos que no voy a hacer un return de data en el primero, solo un console log y en el segundo 2.2. Y no se comporta como yo quiero, ¿vale? Porque el primero no está haciendo un return y el segundo lo está cogiendo. Carlos, lo que yo no entiendo es que tú devuelves public methods y le pasas un parámetro que es resolve data, y luego pero public methods le pones resolve y luego haces resolve data y igual a resolve. Hay demasiados resolve. Sí, como está devolviendo indefinido, está cogiendo otra vez el de antes. Entonces vamos a dar otra vueltilla, que sea que no sea opcional, ¿vale? Que siempre coja lo que le venga por ahí. Como abajo lo estamos ya... Esto no cubre otros casos, esto habría que hacerlo con test. Yo lo haría con TDD, ¿vale? Porque empiezan a acumularse casos. Ahora he arreglado uno, pero he roto otro. Y una implementación así es la típica que yo haría con TDD. Y de hecho en otro momento, en otro bloque teórico, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer TDD de esta implementación, que es como yo me siento más cómodo. Entonces deja ver si el caso ese lo arreglamos ahora, porque siempre se le va a estar pasando. En el caso que lo resuelva inmediatamente, creo que sí que va a funcionar bien. Que lo resuelve y si es el result. Vale, vamos a ver si este caso. Sí, ahora sí se comporta como igual que la promesa para este caso concreto en el que esté resuelto inmediatamente, ¿vale? Si no está resuelto inmediatamente, fallaría. Me parece un ejercicio muy bueno para que hagamos TDD en algún momento esta semana, que implementemos una promesa nuestra, ¿vale? Pero bueno, fijaos que ahora el den no está devolviendo nada a lo que es el callback, no tiene un return, y entonces cuando llega el segundo, no pinta en data nada porque no le llega nada. ¿Qué estoy haciendo? Cuando llego en el den y cojo el callback, lo ejecuto con los datos de lo que se ha resuelto, ¿vale? Y el resultado se lo paso a la siguiente instancia del objeto. Es que cada vez que yo llamo a den, me devuelve un objeto diferente, una versión nueva del objeto. Si os fijáis, es una función que, pues eso, que cada vez que la llamas te devuelve un objeto y cada vez que llamas a den te devuelve una copia diferente, un objeto diferente, ¿sí? O sea, el objeto original en el método den no se está modificando. El den ejecuta lo que tenga que ejecutar, pero no altera el estado no variables de estado de este objeto. Si el objeto tiene internamente todo esto, el método den no produce ninguna alteración sobre lo que hay aquí, mis variables de estado y demás. Simplemente me crea un objeto nuevo que tiene la misma API pública, que de momento es solamente un objeto con un den. Al menos veis que el objeto original no se está modificando, ¿no? O sea, cuando yo llamo a promesa no tengo nada más allá de en esta promesa. ¿Eh? Que ya va, claro, ya va, que Lirio se ríe, porque como no se está enterando de nada, ella se ríe. Entonces, por lo menos os dais cuenta de que no está modificando el objeto, y entonces Lirio se ríe porque no se está dando cuenta. Entonces vamos a parar un poquito y vamos a explicarlo. Vale. ¿Sí? Bueno, yo estoy considerando que promesa, como devuelve al final un objeto, ¿vale? Porque devuelve un objeto, pues es una función que te devuelve objetos, ¿vale? Entonces yo le llamo a esta función le llamo que devuelve un objeto. Las variables que tiene de estado son el status y el result data, ¿vale? Entonces yo cuando ejecuto el callback, aquí sí que las estoy alterando. Pues ya la promesa cambia su estado, tiene unos datos de resolución y demás, ¿vale? Pero luego cuando lo que tengo es un método público solo hay uno, que es el den, que me devuelve un objeto diferente, una instancia nueva, ¿no? Cada vez que yo llame a esta función me va a devolver un objeto.
que memoria es diferente. O sea, si yo llamo al den una vez, me vengo aquí a la promesa. Si yo llamo a den, vale, vamos a pintar esto también. Y eso me devuelve un objeto. ¿Vale? Si yo llamo a P o al 2 y de nuevo den, me va a devolver otro objeto. Por ejemplo, ahora le digo el 3. ¿Vale? El 2 y el 3 no son iguales. Aunque los dos tengan los mismos valores dentro, realmente son objetos en memoria que son diferentes. Porque cada vez que yo llamo una función constructora que me devuelve un objeto, me está devolviendo un objeto que en la memoria de la máquina está ocupando su propio espacio. ¿Sí? Entonces, si yo vengo por aquí a una función que lo que me hace es devolver un objeto, y ese tiene, por ejemplo, esto, vale, cada vez que yo llame a esa función, me va a devolver un objeto. Y aunque dentro sean iguales, en cuanto a valor, en la memoria son diferentes. ¿Vale? Porque los objetos en principio se comparan por la referencia. Entonces, el contenido es el mismo, pero el objeto en sí es diferente. ¿Vale? Este tipo de objeto que vemos aquí, de que se distinguen el uno en el otro por el valor que tiene dentro, por el contenido, son objetos que se llaman objeto valor. ¿Vale? El patrón o el tipo de objeto es value object. Es así como se llama cuando un objeto se diferencia de otro por su contenido, no por la identidad, que eso es lo que vamos a ver ahora después. ¿Vale? Entonces, yo tengo un objeto aquí, tengo el otro, y si yo realmente, para mí lo que diferencia un objeto del otro es su valor, y nada más, pues es un objeto valor. Entonces, cuando tienes métodos en un objeto valor, lo que necesitas es que siempre que vayan a hacer alguna operación sobre el objeto, lo mantengan sin alterar. Y cuando tú tengas que hacer alguna operación que vaya a producir algún cambio, devuelvas un objeto diferente, un objeto nuevo. Eso vamos a verlo con colores, por ejemplo. Imagínate que yo tengo un objeto que me da color y aquí le paso un valor en esa decimal o lo que sea, ¿vale? Y yo digo aquí, bueno, ya lo tengo guardado ahí. Y ese objeto tiene unos métodos que sean, por ejemplo, mezclar. Y aquí tengo otro color, ¿vale? Y vamos a ver como atributo, por ejemplo, yo ya tengo color value que me lo pasan y es un atributo. Vamos a suponer que tengo también un name. Una función name por ahí. Vale, en el name vamos a hacer algo sencillo, como por ejemplo, si color value es igual a 0, vale, vamos a devolver black. Esto suena un poco del CSS, ¿no? Sí. Puede ser que me equivoque con el blanco y el negro porque me equivoco siempre. El blanco es F.
Vale, tenemos ahí un par de versiones del color y tenemos un mix. Vale, ahora lo que vamos a hacer con el mix es que vamos a decir si... Bueno, y vamos a hacer otra cosa. Vale. Si el color que me pasan es igual a blanco, ¿vale? A negro. Y al negro y el color value mío, vamos a llamar a this.name y después buscamos quitar el this. Vamos a devolver un gris por ahí, ¿vale? Vamos a implementar esto también por aquí. 9. El 9 mejor para gris. Sí, o E4. Ese es un gris claro. Venga, pues lo ponemos así. Vale, entonces si mezclamos blanco con negro, vamos a devolver un color nuevo, que sea el gris. Y si no lo sabemos mezclar, de momento, vamos a devolver un color nuevo, que tenga como color... el que tengo yo ahora, ¿vale? El que yo tengo, pero va a devolver una instancia nueva de ese color. Cuando mezcla, de momento, porque no está implementado todo el código. Entonces vamos a hacer eso. Y después nos ocupamos del list para que no esté por aquí. De momento sí creo que va a funcionar. Entonces veis que es un objeto sencillito. Recibe aquí un valor, ¿vale? Y tiene dos métodos. Tiene mezclar y tiene un name, que coge el código hexadecimal y te intenta dar un nombre humano, humanamente legible, ¿vale? Si yo hago c1.name, me dice que es blanco. ¿Vale? Si, por ejemplo, cojo C1 y lo mezclo, aquí tendría que pasarle otro color. Vamos a mezclarlo con el blanco. Ese negro. O el negro, lo que sea, da igual. Vale, lo mezclo con otro. Vamos a reescribirlo sin el name, ¿vale? Sin el this. Aquí nos llega un color. Vale, y aquí nosotros podemos llamar a la función name arriba. Y nos quitamos el this. Mix por ahí. El name. Así repasamos un poquito del patrón módulo, ¿vale? ¿Ves? Lo importante es intentar también para que no escribamos cosas con el sentido equivocado.
Esto debería estar aquí. Y entonces finalmente devuelvo mi objeto name. Bien, pues tenemos eso. Tenemos... Color no es una función en la 16. Ah, porque le estoy sobreescribiendo el... A ver. Sí, estoy sobreescribiendo... O sea, este nombre variable le está haciendo sombra a esta función de aquí. ¿Vale? Entonces cuando le intento llamar aquí como función, no lo encuentra. Vamos a cambiar eso. Entonces vamos a poner aquí border color, que además le da un poquito más de... Y este debería ser... No sé si llamarle a este que create color o algo así. Sí. ¿Y ese return color? ¿Cuál? Ah, ese está mal, gracias por verlo. Ahí está, ahí lo viste muy bien. Vale, intentamos de nuevo. Ah, se pone color. Me ha quedado una función color. Será la anterior a lo mejor. Sí, es que pone Será la anterior. Ahora escribe color. Te estás poniendo Ah, color. muy bien visto también eso. A ver. Yo no la leo. Vamos a crearlo como en más pasos, ¿vale? Tenemos el C1, como C2 vamos a crear otro que sea el otro color. Vale, entonces si yo cojo ahora C1 y le hago un mix con C2, ¿no? Me hace 3. Dale, me sale gris. El patrón value object lo que quiere decir es que si tú tienes un objeto donde lo que se diferencia del otro es el contenido, que en este caso es el código de color, para ti son iguales si tienen el mismo contenido, ¿vale? De hecho, lo que nos quedaría por implementar, a preguntar si son iguales, ya que el igual en realidad por cómo JavaScript no va a funcionar, nos quedaría meter un metodito por aquí que fuera vale, y lo que vamos a devolver es que other color .name sea igual a name, ¿vale? Si tienen el mismo nombre, ¡oh, mi madre! Ya se me fue. Espera que lo vuelvo a escribir. Y same color.
No, another no. Vamos a intentar que si el otro método se llama other, aquí también se llame other. Vale, intentamos no inventarnos nombres diferentes cada vez. Y eso lo vamos a poner por aquí. Vale, entonces si ahora yo comparo de nuevo, me va a crear los colores. Vale, tengo el C1 y en el C2 me voy a crear uno con el mismo color. Ahora tendría que decirme true. Si nos creamos uno con un color diferente, este vamos a llamarle S3. Pues ahora el 1 y el 3 no son el mismo color, ¿vale? Vale, ahora hemos implementado un value object porque lo que dice si son iguales o no es su contenido y cada vez que hacemos una operación que implica un cambio de estado, lo que hacemos es generar un color nuevo. O sea, cuando yo hago c1.mix, ¿vale? Y aquí le paso lo que sea. Por ahí se nos ha quedado un bug en la aplicación. Vamos a mezclarlo con algo que conozcamos. Dice other color name no es una función. Vamos a ver dónde está mal el código de antes. Es que lo estoy usando mal, ¿no? Lo estoy usando, a ver. Claro, aquí, fijaos que en mix yo lo que tengo que hacer es pasar un color. No puedo pasar un string. Vale. Eso ya me lo decía el IDE, ¿eh? Tenéis que haber dado cuenta el editor. Fallo anterior me hubiera sido más útil que lo hubierais visto. Vale, veis que cada vez que yo llamo a mix, que es una operación que está mezclando, me está generando un objeto nuevo. Si eso no fuera así, si yo cuando tengo el código aquí del mix, lo que hiciera fue es modificar mi propio color value, ¿vale? Yo tengo aquí un color value cuando lo crean. Si yo cuando mezclo color, en vez de hacer el llamar a un color nuevo, ¿vale? Bueno, aquí está mal. En esta versión se sigue llamando. Debería ser create color en las dos. Vamos a ver si recuperamos la versión buena. Ahí. Sí, si yo cuando estoy mezclando estuviera alterando alguna variable de estado de este objeto, pues entonces no sería un value object, ¿vale? Aquí la única variable de estado que hay es el color válido. Si os fijáis, no hay ninguna otra variable de estado que tenga el objeto, ¿no? El color value es la que sí que mantiene durante toda la vida del objeto. ¿Vale? No se la estoy asignando a ninguna otra variable local porque ya es local, ¿no? Como un parámetro. Entonces veis que en ningún método del objeto yo altero mis variables de estado. Siempre cuando tengo una operación que requiere algún cambio de estado, lo que hago es devolver un objeto diferente. ¿Sí? Entonces, Vale, la pues, diferencia con el patrón módulo es que en el objeto valor no se modifican las variables de estado. No, el patrón módulo es indiferente. El patrón módulo tiene que ver con la sintaxis de JavaScript, ¿vale? Tú tienes una serie de funciones y al final devuelves un objeto y eso a nivel sintáctico, ¿sabes? De cómo están las llaves y cómo organizas los elementos sintácticos que tienes en el lenguaje, pues estás teniendo un patrón módulo, ¿vale? Pero esto que estamos viendo ahora es a un nivel más semántico, a nivel de qué significan los elementos y cómo los usas. O sea, es un nivel de abstracción mayor. Igualmente, tanto si es un value object como si es una entidad, podemos implementarlos usando sintácticamente un patrón módulo, ¿vale? O sea, a nivel JavaScript, patrón módulo en ambos casos sin problema.
Pero a nivel más de semántica, de cómo estamos modelando el objeto, sí es diferente. Todo lo que son valores, cuando tú piensas estás modelando un objeto que representa algo de la realidad o de tu dominio, si ese algo, cuando tú tienes dos versiones de ese objeto, solo se te diferencian por el contenido, ¿vale? Para ti son valores, son objetos valor. Entonces, lo que se hace cuando eso es así, cuando el objeto para ti es valor, como parte del patrón value object, evitas que su estado cambie, nunca cambia su estado. Por ejemplo, si tienes un objeto moneda y tienes una moneda de 1 euro y tiene dos instancias, 1 euro y 1 euro, ¿vale? Para ti cuando las comparas, si tú te echas la mano al bolsillo, ¿vale? Yo que no soy la fábrica de moneda y timbre, sino que soy el usuario de las monedas y saco dos monedas de euro, a mí me da igual una que otra, ¿no? Las dos valen 1 euro. Para mí son indistinguibles, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, si yo lo modelase con un objeto de moneda y tengo que hacer una operación, por ejemplo, sumar monedas, pues si por algún motivo la operación de sumar estuviera en el objeto moneda, debería devolverme una moneda diferente, no podría mutar. O sea, no tiene sentido que la moneda de 1 euro se convierta en una de 2, sino que de repente me las cambian, ¿no? Tú coges las dos monedas de euro y te las cambian por una de 2 euros, pero las de euro siguen estando, no cambian, son inmutables, ¿vale? Entonces, un objeto que tiene variables de estado y que nunca cambian, se llama que es un objeto inmutable. El color que tenemos en la pantalla es inmutable porque tiene operaciones, tiene un nombre y tiene un mix y luego también tenía lo de si es comparable con otro color, pero su estado nunca está cambiando, es un objeto inmutable, ¿vale? Pues así es como se implementa un value object. Siempre que tengas algo que sea valor y tú tengas que tener operativa, como patrón que se describe en value object, que es un patrón antiguo, implementalo de una forma que no alteres el estado de eso que tienes ahí, ¿vale? Si tienes que hacer alguna operativa, créate una versión nueva. En todos los lenguajes que yo trabajo, el string es un objeto que es un value object y que es inmutable. Y en JavaScript pasa igual, afortunadamente. Es decir, si tú tienes un string, ¿vale? Eh, Fijaros que aquí tengo un string. Cualquier método que yo haga sobre ese string, como un replace, por ejemplo, si yo digo reemplazo la A por una X, eso, fijaos que me está devolviendo un string, pero el string original no lo modifica. ¿Vale? Porque el string es un value object, entonces es inmutable. Entonces, absolutamente cualquier método que tú apliques sobre un string te va a generar un string nuevo. El original no lo va a mutar nunca, es un objeto inmutable porque dos strings, al menos aquí en este lenguaje, solo son iguales si el contenido es igual. ¿Sí? Entonces el string es el caso típico y más estándar de un value object. Y gracias a que es un value object y cada vez que haces una operativa te da un objeto nuevo, es que los programas son algo más mantenibles. Es decir, si los strings fueran mutables, nuestros programas serían muy, muy, muy difíciles de manejar, de mantener. Porque el string se usa en muchísimos sitios y las mutaciones, los cambios de estado son lo que provocan más bugs y bugs más difíciles de mantener. ¿Vale? ¿Acuerdas lo que decíamos que en la programación funcional lo que busca es que no tengas mutación del estado? Entonces, el value object es un patrón que está muy alineado con eso en la programación funcional, ¿vale? Porque el estado no se altera. Yo sé que si aquí creo un color y ese color es blanco, va a ser blanco siempre. Haga lo que haga, mi color no va a dejar de ser blanco. Y si lo mezclo, tendré otro color diferente. Pero el color blanco va a seguir existiendo como color blanco, ¿vale? Pues esto es una forma de modelar objetos que son de tipo valor, ¿vale? Si conceptualmente es un valor y la distinción que hace es que cuando comparas dos vas a mirar su contenido, entonces es un value object. ¿Cuándo eso no es así? Pues cuando tienes una entidad. La típica entidad que todo el mundo tiene es user, por ejemplo, las personas, ¿vale? Un user va a tener una identificación. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el DNI.
¿vale? Imagínate que el DNI te lo dan cuando creas una instancia de user, te creas un DNI. Vale, y tú ahora, y imagínate que también hay un atributo como por ejemplo la edad, ¿vale? Vamos a poner la edad que tengo yo, por aquí. Y entonces podemos tener aquí una función que nos diga la edad. Y vamos a tener una función que sea cumpleaños. ¿Vale? La función cumpleaños lo que va a hacer es que va a incrementar la edad en 1. ¿Vale? Y bueno, vamos a tener otra función también que sea el... bueno, sí, de momento valdría eso. Fijaos que cuando lo que distinguiría a un usuario del otro sería... Sería que el DNI, ¿vale? Si yo tengo aquí que... Entonces vamos a tener por aquí eso. Vamos a suponer que el... ¿Sí? Falta una coma después de la función de GetID. Gracias. Vamos a suponer que la clave primaria... no, vamos a llamarle ID, ¿vale? Para no meterme en jaleos de lo que es un DNI. ID de identificador. Entonces vamos a suponer que el identificador se compone de... Se lo vamos a asignar cuando llegue aquí, ponemos mod.random. ¿Vale? Y le creamos uno nuevo cuando creamos una instancia del objeto user. ¿Vale? Fijaos que no son el mismo objeto, ¿vale? Si yo le digo que la edad del 1 es este, y si el 1 cumple años, pues lo que pasa en el 1 es que la edad está aumentando. Bien, aquí veis que las variables de estado que tenemos ahora son el ID, que no cambia, pero la edad sí que es una variable de estado que está cambiando. Cada vez que yo llamo a cumpleaños, me está sumando 1, ¿vale? Está mutando el estado de mi variable de estado. Esto se entiende bien que esto es una variable de estado y que se está cambiando aquí, ¿no? Vale. Esto es un objeto que es una entidad. Las entidades son aquellos objetos que se distinguen por un identificador, no por su contenido, ¿sabes? Sino porque tienen una matrícula que es única. Es muy típico en el caso de las personas porque no te pones a comparar si dos personas son iguales por su aspecto. Por ejemplo, si tienes dos gemelos, los gemelos, aunque sean físicamente muy parecidos, no son iguales. Cada uno va a tener su DNI. Entonces tú a la hora de modelar ese tipo de objetos, no lo modelas como un value object, sino lo modelas porque tiene una identidad única y repetible. En el caso de las personas, pues, es típico. Entonces, los objetos que son entidad, sí te permites que a lo largo del tiempo sus atributos puedan mutar, puedan cambiar. ¿Vale? Y tiene sentido que tengas operativas sobre el objeto que hagan que su estado vaya cambiando a lo largo del tiempo. Esto pasa en objetos que son de tipo entidad. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencias hay entre una entidad y un value object, un objeto valor y una entidad? El cómo los comparas.
En un value object para ti son iguales si el contenido es igual, ¿vale? 2 vasos de agua, 2 botellas de agua, ¿sí? 2 gafas que son iguales. Usas ese concepto para modelar todas aquellas cosas que con el paso del tiempo no cambian, ¿vale? Que lo define es el contenido de sus atributos y que esos atributos no cambian con el tiempo, ¿vale? Entonces, todo lo que tengas que modelar de esa forma, intenta que las operativas que hayan sobre el objeto te den lugar a instancias nuevas, pero que su estado no cambie. Si haces eso, estás implementando el patrón value object, ¿vale? Y si lo que tienes es una entidad, ahí no hay ningún problema de que sí estés cambiando el estado del objeto conforme pasa el tiempo. O sea, que haya operativas que esa entidad que la vayan cambiando. Lo que no debería cambiar nunca es la identidad. O sea, la identidad de esa entidad es lo que no debería cambiar. Vale, pues estas son 2 formas de modelar objetos. La entidad y el objeto valor. Y esto es lo que usamos para modelar dentro del código que gestiona lógica de negocio. Es decir, todo lo que sea el núcleo de nuestro sistema, de nuestra aplicación. Si usamos objetos, pues unos serán entidades y otros serán valores, ¿vale? Entonces, lo ideal es que tanto entidades como valores tengan los menos getter posible. Cuanto menos getter tengan, mejor. O sea, cuanto los getters son las propiedades que te dan acceso a lectura de sus atributos. ¿Vale? Por ejemplo, yo aquí estoy teniendo que usar el getID para compararlo. Lo ideal sería que no tuviera que exponer el ID. A no ser que, bueno, que lo necesite en algún sitio para leerlo, pero cuanto menos getter tengas, mejor. Y luego setter son los que te permiten modificar un atributo, pues tampoco. Este, por ejemplo, no tiene ningún setter directamente. Yo no tengo un set age que pueda decir directamente cuál es la edad, ¿no? ¿Vale? Lo que nos interesa es que los objetos tengan métodos que sean acciones que hagan cosas. ¿Vale? En el caso de las entidades, tus métodos pueden ser acciones, se pueden alterar el estado del objeto. Y en el caso de un value object, tus métodos siempre van a ser más de tipo query, ¿vale? No van a alterar el estado del sistema, en todo caso, te van a devolver un objeto nuevo. ¿Vale? Pues con toda esta teoría que hemos visto, si pensáis en las promesas, ¿vale? ¿En qué me distingue a mí una promesa de otra? ¿Pensáis que una promesa tiene un identificador? ¿O que una promesa más bien se distingue de otra por lo que tenga dentro? Por lo que tenga Por lo que dentro. tenga dentro. Claro, no parece que tenga mucho sentido que cuando yo diga un new promise, eso genere un identificador y lo distinga de otra por ese identificador, ¿no? Porque a la hora de... sí, a la hora de operar con esa promesa, a mí me interesa saber si son iguales porque tengan exactamente lo mismo dentro. No me tiene sentido que tengan un identificador, ¿no? Entonces, por eso, como una promesa encaja perfectamente en la categoría de value object, tiene mucho sentido que se haya implementado los métodos que tiene, como el den, de forma que no muten el objeto, sino que lo que hacen es que te crean un objeto nuevo. ¿Vale? O sea, esto es una convención. Si os fijáis, no hay el lenguaje de programación no te obliga a eso. Tú con JavaScript pues podrías hacer lo que te dé la gana, pero es una convención que está muy extendida porque sabemos que en términos de mantenimiento de código da muy buenos resultados, porque es más intuitivo. O sea, al final te acabas esperando que aquello que sea un valor se comporte como un valor y no mute, y que aquello que sea una entidad sí pueda mutar. Es una cuestión de expectativa, de intuición de cuando estás programando a la hora de mantener código. Como siempre, la mantenibilidad pues tiene que ver mucho con cosas que son subjetivas, con las expectativas que tú tienes cuando lees el código y demás. Entonces es una convención que se usa un montón, el tema de los value objects, ¿vale? Carlos, Ujú. y o sea, las promesas son un ejemplo de objeto-valor y un ejemplo así como muy común de entity. De entity es cuando tú coges un elemento del DOM que tiene un identificador. Por ejemplo, este botón, ¿vale? Fíjate que tiene un Start Button como identificador, ¿no? Idealmente no hay ninguna otra cosa que tenga un Start Button. Pues si yo tengo esto,
¿A dónde te refieres a ID? ¿O puede ser la clase, el No, nombre? si estamos hablando de objetos, ¿no? Y un objeto son referencias que tienen una serie de propiedades y una serie de métodos, ¿vale? Este botón es una entidad. Yo al botón le puedo cambiar la clase, por ejemplo, ¿no? Sí. Y si yo le cambio la clase, estoy cogiendo ese objeto que es una entidad y estoy haciendo una mutación sobre su estado, ¿vale? Es porque ese botón tiene unos getAttribute, que es el class. Vale, yo puedo coger el class y cambiárselo. No sé si era así, vamos a ver. ¿Vale? Y ese botón tiene otra clase diferente. Entonces, fíjate que son, como es una entidad, porque ese botón tiene un ID, ¿vale? Lo que lo identifica de cualquier otro botón no es el contenido. Si yo tuviera otro botón en la pantalla que casualmente tiene el mismo texto, realmente para mí son botones diferentes, son entidades diferentes, ¿no? Sí. Entonces tienes métodos que están alterando el estado de cómo está ese botón, porque lo que lo distingue de otro es su identificador. Incluso aunque tú no le hayas puesto un ID, es un caso que se modela perfectamente así, como una entidad. O sea que a lo largo del tiempo tiene sentido que mute. Vale. ¿Vale? O sea, todo aquello que a lo largo del tiempo tiene sentido que mute, suele ser más bien una entidad. Las entidades tienen un historial. Los valores no, un valor es un valor y nace con ese valor y se muere con ese valor. ¿Vale? Entonces tenemos dos ejemplos aquí tenemos un entity y la promesa sería un value object. Cuando tú conoces también esta convención y te pones a usar herramientas de terceros que están bien diseñadas y que siguen esta convención, tú lo piensas y bueno, dices, bueno, pues si esto es un string, bueno, es inmutable, es un value object, entonces esté tranquilo de que el valor original no va a cambiar. Y además te das cuenta que si llamas un método, tienes que recoger el valor de retorno porque ese método en sí no va a hacer nada. O sea, si tú cometes el error de decir x, que sigue siendo un string, ¿no? Yo digo replay de a por x y ese valor no lo recojo, sino lo asigno, ¿vale? Si no digo var y1, esa operación queda en limbo. O sea, si tú en cualquier parte de tu programa tienes un replay sobre un string y no lo asignas a ninguna cosa, pues básicamente estás gastando ciclos de CPU, ¿no? Pero aquello no sirve absolutamente para nada. Este tipo de fallos no los vas a tener habitualmente si tú conceptualmente tienes muy claro que estás trabajando con un objeto inmutable, que es un value object, y entonces vas a ver mucho más claro, te vas a acordar de que tienes que, si quieres hacer algo con eso, con ese método, tienes que asignárselo a otra cosa, ¿vale? Porque por sí no va a mutar. Entonces, esto que es así, yo el otro día no lo tuve nada claro cuando tuve ese fallo de las promesas, ¿no? Que no entendía por qué se comportaba diferente encadenando los den que llamando a den sobre el mismo objeto. Y es porque cuando yo implementé la promesa, en mi mente, no la había implementado como un value object. Yo en mi mente lo modelé más bien como una entidad. Y como yo ya estaba influenciado por ese pensamiento que había tenido de implementación, me olvidó que aquello era lo que tenía sentido que fuera es un value object. Y por eso toda la confusión, ¿no? Entonces, me parece que era un buen punto para contaros esa diferencia y para que ahora cuando tengáis que modelar objetos que son de dentro del dominio, los planteéis de una forma o de otra. O sea, que tengáis esa consideración de pensar si encaja en la categoría de valor o en la categoría de entidad. ¿Vale? Que esto no solo es JavaScript, esto es todo lo que tenga que ver con orientación a objetos. Y que el patrón valor, pues, coge mucho de eso de la programación funcional también. El no haber cambios de estado. Por eso cualquier objeto al que tú le pones un setter ya no puede comportarse como un value object, ¿vale? Porque tiene un setter. Vale, lo que quiero contaros después, que lo vamos a hacer en el siguiente bloque, es el resto de objetos que nos quedan que ver, que son los objetos de transferencia de datos y objetos que se usan para persistencia y tema un poco quiero hablaros también un poquito de arquitectura hexagonal. Pero bueno, como esta me ha salido
más largo de lo que pensaba. Paramos aquí y hacemos el break de comer. Y en la tarde os doy la siguiente avanzadilla de esto, ¿vale? Vale. Ha quedado un poquillo claro lo que es valor y lo que es entidad, aunque el código de promesas no se entendía muy bien, con este otro código sí se entendió mejor. Sí, mucho mejor. Vale, si yo os pondré algún ejercicio de los objetos que trae el lenguaje, tanto la API del DOM como todo todo lo que veáis en JavaScript, que la API que trae el navegador, que lo clasifiquéis, ¿no? Si está implementado como un valor o como una entidad. Haremos algún ejercicio de eso. ¿No hay dudas de esta parte? Comemos. Venga.